Radio Nuevo Mundo presenta La voz de la sombra. Un encuentro con lo paranormal, en donde investigaremos los casos más destacados de nuestro país. Conducen Marco Alvial y Ricardo Cerda. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya estamos dando comienzo al capítulo número 16 de La Voz de las Sombras. Me encuentro aquí junto a Marcos Alvial y estamos acabando de encender un cigarrillo para darle un poco de atmósfera a este nuevo programa que viene muy interesante. Vamos a analizar un hecho muy macabro, ¿eh? Y también mis felicitaciones a don Héctor Donoso, un compañero de trabajo de nosotros de Publimetro, que está de cumpleaños precisamente hoy día sábado 3 de septiembre. Y también mis felicitaciones a don Marcos Alvial, mi compañero de labores, porque pasó agosto. ¿Eh? De igual forma, Ricardo, debo felicitarlo por haber cumplido esa meta que usted, por lo mismo que usted se propuso para cumplir agosto. Y lo logró, por Ricardo. Lo logramos. ¿Se cuidó? Sí, por se supuesto, cuidó. sí. ¿Eh? Yo pensé que me iba a saludar porque estuve de cumpleaños hace unos días. También, sí, es que usted me interrumpió. Ya. Bueno, me quiero adherir a ese saludo a mi amigo personal Héctor Donoso, porque hoy cumple, no vamos a contar cuántos años cumple. No. Pero son bastantes, ¿cierto? Sí. Lo suficientes. Lo suficiente. No deja de ser. Sí. Y vamos a hacer un saludo por nuestro amigo Héctor Donoso. Por otro lado, Ricardo, hoy día traemos un tema bastante peludo, se podría decir, ¿eh? Sí, peludo por dramático, impactante, tenebroso, absolutamente. Uh-huh. Pero antes que eso, usted tiene algunos mails, sí, algunos saludos. Sí, tenemos algunos saludos. Lamentablemente no podemos saber de qué ciudad provienen porque son correos, pero claro, son nicks. Sí, tenemos uno de don Raúl Tapia que dice: son lo mejor. No creo que seamos autorreferentes, pero es exactamente lo que puso en el mensaje. Son lo mejor. Lo que para nosotros es bastante importante de recibir este tipo de felicitaciones. Ese estímulo, Ricardo, claro, ¿cierto? Un estímulo, claro, por supuesto, y nos insta a continuar trabajando y seguir investigando. Así como también la semana pasada comentamos un mail en el cual nos reprochaban. Y nos dijeron chanta. Exactamente a mí. Claro. Nos reprochaban y me dijeron directamente chanta. Claro. Bueno, yo también me siento aludido porque formo parte del equipo, así que yo también debería ser un chanta. Pero le contaré a Ricardo que tengo totalmente identificado a la persona que mandó ese mail. Pero de todas formas se le agradece por el hecho de escuchar el programa, que igualmente resulta... Así que le voy a enviar también a él un cariñoso saludo. Tenemos otro saludo de don Elliot Figueroa. Don Elliot Figueroa, sí, cuénteme qué dice don Elliot. Señores, muy buen programa. Y también me parece genial la idea del otro auditor, la de regalar libros relacionados con temas paranormales. Que para los que no sabemos mucho del tema y nos interesa, y son difíciles de conseguir además estos tipos de textos. Correcto. Sí, claro. por lo menos los textos serios, que tratan, digamos, el tema desde una perspectiva científica e investigativa. Así que tenemos por lo menos, ahora tenemos estos dos saludos. Y siempre vamos a estar destacando a las personas que nos estén apoyando. Sí, por supuesto. En cada programa. Y obviamente enviándole un agradecimiento por seguirnos fielmente ya a LBS. Sí, como usted bien dijo delante, no al aire, prácticamente nuestro programa se ha transformado en LBS. Se están transformando en una suerte de ícono. Una sigla. Claro, porque La Voz de las Sombras cambió además su iconografía, logotipo, en esta nueva temporada, y se identifica claramente como LBS, algo más directo, ¿no?
Sí, exactamente. La idea Una es que, síntesis la idea, de digamos, los que asuntos. cada vez que la gente, las personas, nuestros auditores vean algún afiche o se introduzcan en la página web, van a ver LDS ya. Correcto. Entonces van a identificar de inmediato. Cuando usted ve un logotipo de algún auto, sabe qué auto y cuál marca es. Es lo mismo en nuestro caso. Y posiblemente, Ricardo, si hacemos algún concurso en nuestros días, podríamos regalar algunas poleras con nuestro logotipo, ¿le parece? Me parece muy bien. Sí, vamos a hacer algún tipo de concurso, Ujú. ¿sí? Para que participen nuestros auditores, ¿ah? O nos manden algún tipo de colaboración o alguna historia, y la mejor historia podría, digamos, Claro llevarse que un sí. premio. ¿Mm? Por supuesto, ¿Mm? por supuesto. Y esa historia también, aparte del premio material, también podríamos llevarla al radioteatro. Correcto. ¿Mm? Sí, claro, sí. Sí. Es una buena... Una buena opción. Una sugerencia y para entusiasmar de alguna forma a nuestros auditores. ¿Mm? Que sigan aportando con nuestro programa. Claro. Muy bien, pues, Ricardo. Entonces, luego de esto, pasamos directamente a nuestro caso. En nuestro caso, un caso de don José Pancho Campo. Este caso es un caso emblemático, ocurrido Y bastante antiguo, en 1948. 1958, y lo quise destacar porque es un caso emblemático que ocurrió en la localidad de Extremeña Garganta La Olla, en España, Cáceres, Ujú. Cáceres, España. Sí. ¿Ya? Y a modo de síntesis, un señor campesino, agricultor, de 60 años en ese tiempo, está con su rebaño de ovejas en la montaña, donde lo atrapa una tormenta ¿Ya? y él se coge a un refugio de piedras en la noche para poder pasar esa noche, ¿no? ¿Pero él conocía ese refugio? Sí, claro, era dentro de la ruta que él hacía Ya. en llevar al era- pastoreo de sus ovejas. Era ¿Ya? un pobre refugio. Sí, claro. Ujú. Y este señor, en medio de la tormenta, de pronto, una voz llama desde afuera, pidiendo también cobijo. Y ocurre que este señor hace pasar a esta figura, ¿Ya? se da cuenta que es una suerte de figura religiosa. Podría ser un sacerdote o, en este caso, lo define como una monja. Ya. Y esa monja, Ricardo, tenía un aspecto bastante particular y terrorífico. Pero usted me dice monja, es decir, él en algún momento escuchó usted la voz, digamos, él escuchó la voz de la persona, ya que se lo está atribuyendo a una persona, un personaje femenino. Mire, hemos querido traer un audio, una dramatización que produjo el programa Milenio 3 de Iker Jiménez, el cual es bastante bueno, de buena calidad, Escuchado. así como los nuestros. Y él nos va a relatar y nos va a explicar en esta dramatización el caso. ¿Le parece que lo escuchemos y luego lo comentamos? Sí, luego lo comentamos, sí, me parece muy bien. Aquí va entonces el suceso. Atención, señores auditores, para que le pongan mucha atención. ¿Ah? Sí, claro. Tal Suceso vez podría ser, o podría identificar alguna situación de ustedes. Correctísimo. ¿Alguien se puede acordar de alguna situación similar? Vamos entonces con esta dramatización. José Pancho Campo se muere. Es ya casi un cadáver sobre la cama. Pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Vi al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Spiritus Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios. Si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José.
Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Higinia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Y yo grité: ¿quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? Este hombre se nos muere. José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela.
Démela, Padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, Padre. Son las pisadas. Ya está llegando. No lo oye. No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación, como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No le entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto, de aquellas visitas diabólicas. Tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho. Las figuras del diablo tienen orígenes en los mitos griegos, que veían ciertas deidades con patas de cabra y cuernos, como son el caso de los sátiros y también de los faunos. ¿Qué le pareció la historia, Marcos? Realmente digamos, tenebrosa, por decirlo menos. Escalofriante, Ricardo. La verdad es que es un tipo de relato distinto a nuestros radioteatros, pero igualmente interesante, y es un hecho bastante antiguo, como mencioné antes, en el año 1948. Era una noche también lluviosa, tenebrosa, que fue como un condimento también para darle mayor soledad, claro, mayor temor al tipo que estaba solo, prácticamente en la montaña. Es un pastor. Un pastor, sí. Claro. Y de verdad, digamos que si nos ponemos en el lugar de él, ¿usted cómo habría reaccionado a una situación así? Más encima, él lamentó no haber llevado
su escopeta, porque generalmente un arma como da cierto valor. Sí, pues, el, cierta seguridad. el solo hecho de empuñarla o de disparar al aire da, digamos, cierto valor a la persona que la utiliza. Se debe haber creado una cierta atmósfera bastante tenebrosa, ¿cierto? Yo creo que todos estos casos deben tener alguna cierto acompañamiento, ya que el personaje o la persona que está sintiendo la escena, ¿cierto? La experiencia, debe sentir algo previo a que ocurra esto, ¿no? A usted que le han ocurrido cosas de este tipo, también seguramente antes de que ocurran, ¿cierto? Una cierta atmósfera, como que algo que viene, ¿no? La sensación de que uno está siendo observado, en el caso mío, con las situaciones que yo he vivido, un cierto temor entre comillas, porque no sabemos si es algo físico o algo paranormal. Correcto. Intangible. Sí, sí. Por supuesto. Y en el caso de este señor es mucho más aterrador porque se encuentra en la noche, se encuentra con una tormenta, solo, totalmente solitario, alejado de su pueblo. Alejado de su pueblo, entonces es mucho más aterrador y se explica muy bien el hecho de que finalmente haya fallecido producto del temor. Dicen, un comentario aparte, Marco, que se ve afectada directamente la sangre. ¿Ya? Dicen los antiguos, se le heló la sangre. El torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo. Claro. Y es probable, digamos, que yo estoy suponiendo también porque desconozco esto. Será como una suerte de baja presión. No sé si baja presión, pero dicen que algunos, los antiguos, yo lo escuché de mi abuela, ya fallecida. Porque además, disculpe, que decía que la sangre finalmente se termina volviendo agua después de estos miedos. Así es. Claro, no sé si será cierto, yo por eso te digo, los antiguos decían eso. Cuando alguna persona comenta que estuvo en una situación extrema como esta, paranormal, y dice sentí un sudor o un sudor frío, ¿cierto? Claro. Por la espalda, ¿cierto? Debe tener alguna reacción química en el cuerpo con una cierta baja presión. Claro, lamentablemente no sabemos, Marcos, si en el lugar aquel donde ocurrió este hecho verídico había ocurrido anteriormente o si otras personas habían tenido experiencias similares. Mire, en este caso hay algunos relatos, ellos hicieron una recreación aparte de audio también en un programa hermano de Milenio 3, que se llama Cuarto Milenio, creo que es. Y esto es un programa de televisión, de video, de imagen. En un especial que también dieron paralelo a esta recreación, habían algunas entrevistas de personas ya de edad. Ya, buscando antecedentes. Claro, que fueron testigos directos de esta experiencia, no directamente del suceso, pero sí de todo lo que contó José Pancho. Pero ellos fueron testigos ¿de qué? Del relato de este señor. Ya. De todo lo que se generó una vez que ¿Y qué es lo que dicen estas personas? Es decir, encontraron a la persona esta, al afectado, a la víctima demacrado, con mucho temor. Imagínense cómo ¿Se imaginaban que iba a morir? Imagínense cómo llegó, de miedo prácticamente. Imagínense cómo llegó esta persona al día siguiente. ¿Cómo le llegó? ¿En qué condición? ¿En qué estado de shock? Guardó cama por mucho tiempo. Ya. El cura que lo iba a ver, fíjese, lo estaba asistiendo, él veía de qué forma este señor, solo con el hecho de recordar la escena, era un miedo tremendo, un pavor que volvía a recrearse, lo volvía a sentir. Ya. Y de esa forma él termina falleciendo. Ya. Fíjese, Marco, que haciendo un recuerdo de mis parientes, sí. Yo más adelante, en la sección que usted me ha otorgado, en su sección, sí, me voy a referir a un caso de un tío mío, ya fallecido, se llamaba Humberto, okay. Mi tío Humberto, sí. En donde él vivió una situación muy similar y estuvo muy enfermo. La voy a contar en esta oportunidad, en este programa, en el segundo bloque, para que la asociemos de alguna forma a lo acaecido con este señor. Ya, muy bien. Mire, también hay un punto importante en esta historia, que es el contrasentido de la imagen religiosa con el maligno. Ya. Se da cuenta que es él la asocia con una religiosa, sí, una monja. Claro, por supuesto. Y la voz que se recrea también ahí es una suerte, digamos, ambigua, como entre femenino y masculino. No se puede describir.
Recuerda que cuando en esta recreación, cuando él pregunta quién anda afuera, él comenta que es primero cree que es otro pastor, ¿cierto? Claro, es claro. un hombre. Luego cuando lo ve entrar y ve que está vestido completamente primero de negro, con este capuchón, y después cuando habla dentro el personaje se da cuenta que tiene una voz femenina, que después muta. Claro, y eso es más terrorífico aún. Imagínese. Se me están parando los pelos, Marco. Imagínese. Claro, y eso que no estoy viviendo, digamos, la situación. Se imagina usted en un cerro, solo una montaña. Claro, una montaña con lluvia, y más encima se le aparece un ser maligno, porque era maligno, se notaba. Además que él sintió la presencia y supo antes de que era algo maligno. Él se lo cuenta, claro. Claro. Luego cuando es para morirse de mí. Luego cuando atiende a esta persona, lo cobija, digamos, lo hace que tome asiento dentro de la cabaña, cerca del fuego, para que se pudiera... Y se da cuenta de otras características. Y atiza el fuego para que pudiera entrar más en calor, más en la habitación. Cuando él mueve el fuego, se ilumina, ¿cierto? Existe más luz ahí. Claro. De la fogata. Claro. En ese momento gira su cabeza y ve los pies en forma de esta monja, macho cabrío. De macho cabrío. Claro. Como le comentaba, asociado directamente con algunas deidades. Me acordé de una historia de la que cuenta el viento, Marco, con este hecho. Vamos a mencionar que lo que cuenta el viento es un radioteatro en Chile, que existió en los años 60 y 70. 60, 70. Claro. Sí. Y me estaba acordando de la historia. Dirigido por Christy Brands. Justamente. ¿Cómo se llama la historia? Usted la escuchó también, Marco, del demonio. El diablo en el molino. El diablo en el molino, claro que sí. Claro. Y que acompaña, se hace pasar por el marido de la protagonista en este caso. Claro. Y viene con la cabeza cubierta, con el sombrero puesto. Y ella no se da cuenta hasta que se saca el sombrero y se da cuenta que es el mismísimo Satanás. Bueno, en cada es una historia, digamos, una leyenda. Sí. Pero en este caso, verídico. Claro, en cada zona, la gente va a asociar las imágenes, sobre todo cuando son leyendas, las va a asociar las vestiduras con lo que se maneja, ¿cierto? Con lo que se usa en ciertas zonas. Le digo una cosa, Marco. Sí. Si tú ves en la situación de este señor, en una cabaña de piedra antigua, oscuro, con tormenta, y se le acerca un personaje con una sotana o un monje. Personalmente a mí ese atuendo me parece tenebroso, aunque sea de un religioso. Sí. Si usted entra, por ejemplo... Es como ver a un niño fantasmal. Claro, es como... Figúrese, usted entra a una iglesia antigua en Santiago, por ejemplo, a una iglesia antigua, usted está solo, orando, no sé, y de pronto ve este personaje, porque todavía se ven sacerdotes con sotana. Con sotana, claro. A mí me causan un cierto rechazo. No es que yo tenga algo en contra del catolicismo, pero me produce un cierto rechazo, un cierto temor, sobre todo, digamos, las iglesias antiguas de tan añosas de Santiago. De ver a un sacerdote con atuendo de ese tipo. Claro, ¿será porque no negro? Porque son atemporales. Atemporales, justamente. ¿Será por eso? Y todo lo antiguo es como muy tenebroso. No sé por qué el ser humano antiguamente hacía ese tipo de diseños que actualmente nos parecen bastante desagradables a la vista. Claro. Y figúrese usted ¿No tienen que ver con el medievo todo esto? No. Pero por la historia de los sacerdotes con estos atuendos. Estoy tratando de asociar una situación muy difícil para este señor allá y ver un tipo que no correspondía ver a un religioso a esa hora de la noche. O una monja, en este caso una monja. O una monja. Claro. Claro, no sé. Totalmente fuera de contexto. Casi yo podría justificar su fallecimiento. Qué tremenda impresión. Qué tremenda impresión, claro. Para haber mantenido con el tiempo después de las semanas, de los días. ¿Cuánto duró este señor después de haber visto esta visión? No tengo ese dato, pero no fue más de algunas semanas. Un par de semanas, por decirlo. Sí, fue decayendo. En el relato se aprecia como este señor, cada vez que recordaba, de hecho el cura que lo atiende, le dice, por favor, no recuerdes, porque eso lo alteraba más. Claro. Cada vez él se metía en cada la vez que situación. Recordaba, su estado de ánimo iba en declive. En declive, sí. Lamentable caso, Marcos. Interesante, por supuesto. Muy interesante. Muy interesante. Vamos a hacer un alto. Sí, pero antes recordamos que estamos en Nuevo Mundo, por supuesto, 92.9.
Y antes de que hagamos el alto, quiero quiero esclarecer un asunto. Dígame. Del programa anterior. Sí. Sobre el asunto del chacal de Nahuel Toro. Un dato que usted un dato importante, porque resulta que estábamos con la duda de si tenía 40 y tantos, 20 y tantos, y finalmente, bueno, era un muchacho joven, tenía 23 años. Ok. Tenía 23 años al momento de fallecer. Este señor Valenzuela, quien fue que el capturó al Canaca, claro, él decía que era mayor, que el señor, el que lo capturó tenía 22 años, pero el otro personaje era mayor. Claro. Entonces, y obviamente tenemos que pensar eso, puesto que hay fotografías de él. Sí. Y no sé, un tipo que haya sido cuarentón. En nuestra página. Un tipo maduro, ¿no? En nuestra página web, www.lavozdelassombras.tk. Claro, ahí encontramos imágenes. Hay una imagen y se ve claramente que es un tipo joven. Claro. Sí. Ya pues, Marco, hemos terminado este primer bloque del programa número 16 del LBS. Hacemos un alto y ya regresamos con el segundo bloque, que viene también muy interesante. En la segunda parte comentaremos un libro de don César Parra, quien ha recopilado casos fantasmales y de casas embrujadas a lo largo de Chile. Muy bien. Volvemos, no se vaya. Esto es La Voz de las Sombras. LBS. Estamos de vuelta, La Voz de las Sombras, capítulo 16 ya en Radio Nuevo Mundo. Segundo bloque. 92.9, frecuencia modulada en San Antonio, quinta región, Chile. Esto lo comento, Ricardo, porque usted sabe que este programa, por intermedio de podcast, está siendo escuchado por todo el mundo. Sí. O si no en todo el mundo, en gran parte del mundo, que manejan nuestro idioma español, castellano. Yo le conté el programa pasado, parece, Marco, que me saludó don Gastón Basterrica, y seguramente él va a estar escuchando este programa. Ah, qué bien, pues. Claro, envíe un saludo entonces a... Sí, un saludo a don Gastón Basterrica, que es de Suiza. Sí, es un reportero gráfico él. Ah, muy bien. Claro, trabaja en un medio de prensa, o sea, en una agencia de noticias. Correcto. Hasta donde yo sé, todavía. Y un saludo, y él me logró ubicar nuevamente gracias precisamente a nuestro programa que se escucha en Europa. Perfecto. Un saludo entonces para su amigo Ricardo. Ya amigo, ¿no? También nuestro de La Voz de las Sombras. Le quiero comentar que tengo en mis manos un libro de don César Parra, ya publicado ya hace 2008. Ya. Hace un par de años. Uh-huh. Es una recopilación de hechos que tienen que ver con lo paranormal. Así es. Esto se llama Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile. Un libro que tengo ya hace algún tiempo en mis manos. Llegó a nuestro periódico donde usted también trabaja. Somos colegas. Sí, Pulimetro. Llegó de regalo y para que fuéramos revisando. Y cayó en buenas manos porque cayó en manos de La Voz de las Sombras. Sí, de investigadores. Así que quiero rescatar un... Aficionados pero investigadores. Sí, aficionados, pero... Le quiero mencionar que encontré acá, esto está dividido por regiones, ¿ya? Y como nosotros estamos emitiendo desde la quinta región, quise mencionar un caso que ocurrió en Limache en los años 80. Y esto se refiere en el sector de Queronque. ¿Usted ubica el sector de Queronque, Ricardo? No personalmente, pero lo he escuchado hablar precisamente por lo que usted nos va a relatar ahora, Marco, de que es un accidente de trenes. Ferroviario, sí. Mire, dice así. En Queronque, cerca de Limache, en los años 80, ocurrió un horrible choque de trenes. La última tragedia de este tipo en nuestro país. Parece ser que desde ese momento, Queronque pasó a ser un enclave de lo bizarro. Usted me comentaba fuera de micrófonos que usted, como es bombero, conoció de cerca o tuvo algún colega que participó en ese rescate, ¿no? Conocí precisamente algunos colegas bomberiles que tuvieron la oportunidad de trabajar en el rescate de víctimas. ¿Ya? Y fue tremendo. De hecho, ese accidente apareció después publicado en una revista de la institución bomberil. Sí, sí. Donde podemos ver algunas imágenes, no precisamente de la gente que está herida y de los fallecidos, pero sí, digamos, de la enorme tragedia que significó y el hecho, digamos, de que un tren haya quedado sobre el otro. Ok. Los relatos de estos voluntarios bomberiles
tienen distintas aristas, como por ejemplo el hecho de que hayan tenido que cortar el brazo de un niño porque la mitad del brazo estaba plana. Como un papel. Como un papel, claro, quedó plano, totalmente destruida, y tenían que cortar el brazo para poder, digamos, después hacer un torniquete y poder salvarle en el momento antes de que llegaran los primeros auxilios. Qué terrible liberación de energía debe ser en un momento como ese. Claro, por ejemplo, también me contaba esta persona, que le digo yo, que ya no me acuerdo de su nombre porque hace muchos años que yo lo conocí y me relató la experiencia que fue para ellos muy chocante. Uh-huh. Muchos de los voluntarios tuvieron que ir a un tratamiento psicológico, a una suerte de tratamiento interno para los bomberos que quedaron más afectados. Me contó de un padre que iba con la cabeza de su hijo tomada en los cabellos buscando el cuerpo. Qué terrible escena. Muy tremendo. Un padre con la cabeza de su hijo y buscando el resto del cuerpo. Fue increíble. Totalmente fuera de sí, lo que he sido, choqueado. Claro. Yo quiero hacer ahora, con respecto a esto, muchas personas piensan que bomberos, al momento de participar en un accidente, en un incendio, en un siniestro, cualquiera sea piensan que estos están preparados totalmente para ello y no tienen ningún tipo de sentimiento y no les da temor ni tampoco asco. Eso es un caso error, Marco, porque bomberos, igual que como cualquier ser humano, tiene sentimiento, por supuesto, y siente también el hecho, digamos, el temor, náuseas. Ricardo, ¿hay bomberos que se han retirado después de este tipo de experiencia? Hay bomberos que no han soportado la actividad y se han retirado, por supuesto. Uh-huh. También... Además debo mencionar que en Chile los bomberos son voluntarios. Voluntarios, claro. No reciben ningún tipo de paga. Justamente, sin fines de lucro para los voluntarios. Y debemos mencionar que en la mayoría de los países este es un servicio pagado, claro, un sueldo. Y igualmente en todas partes existen algunos cuerpos que son voluntarios, pero son los menos, es decir, en todas partes generalmente son pagados. Chile es el único país que aún mantiene el servicio por vocación, pero no por eso dejan de ser profesionales, es decir, porque están permanentemente siendo preparados por cursos. Con mayor razón es vocacional, con mayor razón claro, ellos van... es por vocación de servicio, todo, es por vocación de servicio, no como los políticos que dicen yo estoy aquí por vocación de servicio. Esa es una verdadera vocación de servicio, es decir, porque no hay ningún dinero de por medio. Un abrazo y un saludo para todos los bomberos, por supuesto. No a los políticos. No a los políticos, sí a los bomberos. De todas formas, Marco, le quiero, para que continuemos con nuestro tema, este señor que yo le digo, que ya no me acuerdo el nombre, participó y fue para él muy chocante, y también estuvo sometido a una terapia, claro, por supuesto. Claro. Aparte, digamos, de que bomberos cada vez que participan en un accidente de características de esta naturaleza y tan enorme, cuando regresan a sus cuarteles son sometidos a una terapia de grupo. ¿Por especialistas? No necesariamente por especialistas, sino que se recurre generalmente a hablar, a conversar, a llorar, a poder, digamos, de alguna forma votar, a liberar los sentimientos, emociones. Las emociones que no pueden tomarlas en el momento. Es justamente porque en el momento tú no puedes, digamos, ser débil, tienes que asumir. Y estás trabajando, pero ya en el cuartel, en el abrigo de los oficiales y todo eso, el bombero puede botar toda esa presión que tuvo. Me imagino que debe ser así, claro. Una muy buena terapia también para eso. Justamente. Y una catarsis. Una catarsis, por supuesto. Y es lo que yo le puedo contar de lo acaecido en Queronqui, a grandes rasgos, Marco. Lo voy a contar Ricardo, siguiendo con el relato de este libro. Tiene varios puntos que ocurren, relatos, ¿cierto?, que han dado los habitantes del sector, de la zona. Uh-huh. Dice, por ejemplo, que en el puente de fierro de Queronqui, que cruza el estero de Limache, se aparece una monja que se dice flota sobre las aguas del estero con sus blancos hábitos. También dice que en la calle larga de los Laureles se aparece una violenta sombra. Una violenta sombra. Una violenta sombra. ¿Por qué violenta? Debe ser porque posiblemente cruza muy velozmente. Uh-huh. Me refiero, yo al leer acá, se me ocurre que violenta debe ser por eso. No creo que ataque a alguien. No. Pero debe ser algo así como que aparece repentinamente. Ya. Yo creo que por eso se
se refiere con eso de violento. También dice que en la quebrada de la Vieja se aparece una hermosa mujer que llora amargamente. Tiene largos cabellos rubios que peina permanentemente y que cubre todo su cuerpo con los cabellos. Además dice que en el callejón de los Duraznos se aparece el fantasma de una esposa infiel junto a su hijo. Busca justicia por su asesinato. Ella fue asesinada por ser infiel. Claro, seguramente fue descubierta y en el momento ahí... Y asesinada junto a su hijo, seguramente. Claro, debe haber sido así. Luego dice que la gente que vive cerca del lugar del choque de trenes, sí, de los convoyes, denuncia que en las noches se oyen lamentos y alaridos. En sus casas la gente ve sombras y a veces personas que parecían llegar y luego se evaporan. Quiero hacer un comentario con respecto a lo que usted acaba de mencionar, Marco. Entonces deberíamos decir lo siguiente, y lo hemos repetido en varias oportunidades y lo hemos dicho en una suerte de consejo para nuestros auditores, que generalmente cuando una persona sufre una muerte violenta queda de alguna forma desorientada. Por supuesto. Es como lo que yo le estaba comentando delante fuera de micrófono, Marco, sobre el asunto de lo que ocurre con los suicidas. Generalmente comunicarse con un suicida de inmediato, de su muerte, sí, claro, es muy complicado porque el personaje queda, digamos, en una suerte de desorientación, muy débil. No puede, sobre todo si uno trata de lograr una comunicación por medio escrito. Generalmente se expresa el ente diciendo que se encuentra muy débil. Las religiones, como la católica, por ejemplo, se dice, según su dogma, que todas las almas que se suicidan están cometiendo una falta gravísima, porque están de alguna forma devolviendo o renegando de su vida, devolviéndosela al Creador. Claro. Le están diciendo, yo no quiero esto, toma, ahí está. Entonces, la condenación que tienen estas almas están, valga la redundancia, condenadas a seguir vagando eternamente. Aunque yo no lo creo así, pero... Yo tampoco, pero eso más o menos es lo que dice la Iglesia Católica, claro, más o menos. Pero en fin, lo que yo también le puedo hacer como dato importante, Marco, es que cuando una muerte es violenta, queda vagando en el tiempo, en el espacio, y como esa dimensión, para nosotros desconocida, se dice que no tiene ni espacio ni tiempo. Correcto. Por lo tanto, puede perfectamente estar penando por 100, 200 mil años, y para el espíritu no va a resultar mucho tiempo. No existe el tiempo. Claro, entonces finalmente lo que sucede en este sector de Queronque, sí. Claro, donde fue el accidente de estos convoyes de trenes, van a continuar por mucho tiempo ahí. Tal vez convendría la intervención desde una perspectiva espiritual o religiosa para poder guiar estos espíritus hacia la luz, entre comillas. La liberación de energía en ese momento debe haber sido tremenda, enorme, claro. Entonces todo esto tanto para la gente que desencarnó en ese momento sin saber que lo estaban haciendo, claro, tanto como para los que quedaron vivos y siguieron con ese shock, como este padre que iba con la cabeza de su hijo. Claro. Imagínense eso. Así es. Terrible, ¿no, Ricardo? Muy terrible, por supuesto, y ahora tenebroso para los que viven cerca del sector. Sí, claro, que escuchan voces. Escuchan voces, gritos, alaridos, y triste a la vez también, ¿por qué no decirlo así? Muy totalmente. Triste, claro. Estamos escuchando ya la característica que nos invita a entregar algunos relatos a todos nuestros amigos auditores de hechos que nos han afectado directamente a nosotros. Personalmente, Ricardo. Personalmente, claro. Esta es la música característica. ¿Sabe cómo se llama esta música, Ricardo? No. Se llama Espiral. Y es, por supuesto, del maestro... Y tiene forma de espiral, ¿se fijan? Claro, Sí. Y por supuesto del maestro Vangelis. Esto nos indica que comienza uno de los microespacios más esperados por nuestros auditores ya de hace un par de programas atrás. Nos han comentado que
ha sido muy bien bienvenida, Sí, muy recibida bien esta sección de nueva, suya, Ricardo. nueva todavía, Nueva. nueva. Porque tiene mucho todavía que contar. Claro. No, mucho. Y esperamos que en una de esas usted también ¿Aporte alguna experiencia. Esta es la sección de don Ricardo Cerda. Muy bien, pues Ricardo, yo este espacio además me gusta mucho porque yo aquí tengo una suerte de descanso. Usted la cosa como chanchito. Sí. Así que voy a buscar unas palomitas de maíz para escuchar su relato. Para observarme. Pero esto que voy a contar no es para absolutamente nada para la risa, Marco, y esto le aconteció a un tío mío ya fallecido que se llamaba Humberto Gómez Álvarez. Mi apellido es Ricardo Cerda Gómez, mi tío Humberto Gómez Álvarez, que vivía al momento de su fallecimiento, vivía en el sector de Puengue. Ahí cerca de Melipilla, esto está. Cerca de Melipilla. También en la quinta región. Y también cerca también del Fondo San Diego, que es pletórico de hechos paranormales. Como esa figura gigantesca que usted nos contó. Y como por ejemplo también el hecho de que las personas que van para allá y las sorprende la tarde, la mediana tarde, escuchan su nombre a través de un silbido en el viento. Y eso es por muchas personas lo pueden atestiguar. Ok. Usted va para allá y capaz que en algún momento digan Marco. Usted lo va a escuchar a la distancia, en el viento, a través de los silos que todavía son testigos de aquellos años de gloria de ese fundo. Ya. Pero bueno, el hecho que yo voy a contar en esta oportunidad, Marco, tiene que ver con un tío ya fallecido, mi tío Humberto Gómez Álvarez, y le aconteció cuando él gozaba de juventud y estaba soltero. Sí, sí. Este tío mío acostumbraba mucho y le gustaba mucho el vehículo de la bicicleta. Entonces esto ocurrió en una oportunidad en que había pasado había pasado apenas un día del fallecimiento de un tío de él. Correcto. De un tío de él. A este tío fue asesinado. Ya. En el Fondo de San Diego. Fue asesinado ¿De qué forma? A puñaladas. Fue asaltado. A puñaladas y golpes. Y golpes de... me parece que golpes con un garrote. ¿En alguna riña o un asalto? Un asalto. Ya. Un asalto. Murió de forma trágica. De forma trágica, claro. Entonces, él falleció producto, digamos, de esta golpiza. Los gañanes se dieron a la fuga y posteriormente él quedó botado en los campos, en el campo mismo de San Diego. Bueno, el asunto es que murió en el mismo lugar. En el mismo lugar, por supuesto. Los procedimientos de rigor, llegó Carabineros, que en aquel tiempo en San Diego había un retén de Carabineros. Se hicieron algunas pesquisas. Luego mi tío, digamos, no mi tío, sino que el tío de mi tío, fue sepultado, toda la cosa. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto, Marco? Que mi tío Humberto no fue ni al velorio ni al sepelio. ¿Ya? En ninguno de los dos casos. No participó. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué razón? Simplemente no fue porque... Bueno, mi tío tenía un carácter bien especial. Ya. No vamos a ahondar mayormente en ese tema, pero lo que yo sí quiero decirle que era aquel mismo día en que este tío fue sepultado, mi tío Humberto acostumbraba a ir a las casas del fondo. Las casas del fondo, los jóvenes de aquel tiempo acostumbraban a divertirse con distintas actividades todas las noches, y ahí se jugaba ping-pong, se jugaba cartas, se bebía su trago, en fin. Ahí se juntaban los jóvenes del sector. Una sede social. Una sede social, claro, en las casas del fondo. Ya. Ahora bien, ya avanzar anoche, ya con algunos... quiero, digamos, dejar bien en claro que este tío que yo le digo no era un borracho. Él generalmente no iba a beber. Correcto. Sino que iba a participar. Le gustaba mucho jugar ping-pong. Ya. Mucho jugar ping-pong y jugar cartas. Entonces, ya como había avanzado lo suficientemente la noche, él tomó su bicicleta y partió raudo por el callejón para llegar a su casa. Le quiero aclarar que desde las casas del fondo hasta la casa propia de él había un par de kilómetros. Correcto. Y todo ese tramo él lo hacía en bicicleta
vehículo que él gustaba mucho. Ujú. Él va pedaleando normalmente, cuando de pronto siente un fuerte olor a flores. Muy fuerte olor a flores. Clariescencia. Claro. Sí, exactamente. Y de pronto siente el galope de un caballo. Él va pedaleando y tras suyo el galopar de un caballo. Ya. Que cada vez se hacía más patente porque se acercaba más a la bicicleta. Correcto. ¿Ah? Él no hizo caso y siguió pedaleando hasta que de pronto al lado de él, de su máquina, se aparece el caballo que iba atrás ya siguiéndolo. Sí, claro, lo alcanzó. Lo alcanzó y se puso al lado de él. Ujú. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que el jinete, el ocupante de aquel caballo, Marco, era el tío recientemente sepultado esa misma tarde? El fallecido. El fallecido se le aparece al lado de la bicicleta. ¿Y qué aspecto tenía este? No, normal, muy normal. Después yo conversé varias veces sobre este caso con este tío mío. Muchas veces. ¿Interactuó con su tío? Iba al lado de él nomás. Yo voy a hacer nuevamente el galopar del caballo. Ya. Entonces Paso. mi tío comenzó a pedalear más fuerte. Ujú. Y el caballo Se empezó a aumentar también la velocidad para seguir al lado de él. Correcto. Ahora, según los relatos de mi tío, ya él comenzó a asustarse. Ya. Y comenzó a darle mayor velocidad a su máquina y el caballo continúa al lado de él hasta que llega hasta la casa. Lo acompañó hasta la misma puerta de su casa. ¿Y no interactuó con él? No, o sea, digamos, suficientemente, pues Marco. No, me refiero, no le dirigió palabras, ninguna cosa, nada. ¿Lo miró? Iba al lado de él, solamente al lado de él acompañándolo. Por supuesto que lo reconoció muy, muy bien. Él sabía perfectamente que era su tío recientemente sepultado. Pues, tuvo harto tiempo para identificarlo. Para cuenta, por supuesto. Claro. Fueron prácticamente, digamos, 1,5 kilómetros que lo acompañó. Muchísimo. Yo en ese momento personalmente me caigo desmayado ahí mismo, para que le diga una cosa por otra. Pero lo acompañó hasta la misma puerta de la casa, Marco. Y lo que llega a la casa, este ser, este ente, desaparece. Se desvanece. Mi tío, según sus propias palabras, dejó la bicicleta, que él cuidaba mucho su bicicleta. Es decir, él todas las cosas las cuidaba, era muy ordenado. Sí, claro. La dejó tirada, ¿no? La dejó tirada, golpea la puerta, le abre su madre, mi abuela en este caso, le abre su madre, y en el momento que le abre, él cae desmayado. Tuvo la fuerza para llegar solamente hasta la puerta de la casa, cae desmayado, botando espuma por la boca. Esto lo llevó a estar más de una semana en cama y tuvo que estar sujeto a permanente tratamiento, no médico, sino que ser santiguado. Como el caso del anterior. Claro, justamente lo que yo le decía, de José Campo. Que José Campo, justamente José Pacho Campo, en que él finalmente falleció. Afortunadamente en el caso de nosotros, mi tío no falleció. Ya. Pero se llevó el susto de su vida. Se llevó el susto de su vida y él lo atribuye a quien no fue a despedirlo. Claro. No lo despidió. No. Él, entre comillas, él era un poco muy soberbio, muy... Lo vino a reprochar por no haberlo acompañado. Lo haberlo acompañado justamente. Viaje. Justamente, Marco. Así que ese caso yo se lo cuento para que ustedes lo sepan. Y fue ciertito. No, sí, fue ciertito. Sí. Y lo cuenta mi abuela, que también está fallecida, y mi tío también. Y no solamente mi madre también. Primeras fuentes. Claro, primeras fuentes. Sí, claro. Sucedió, era un hecho que sucedió. Ese caso llega hasta ahí. Perfecto. Ahora yo quiero hacerle algo ya más contemporáneo, que me aconteció a mí, que me sucedió y hace 2 semanas nomás. ¿Ya? Yo quiero recordar, digamos, a nuestros auditores que... la semana pasada. Quiero recordarles que yo vivo en una residencial hotel acá en Santiago que se llama Hotel Camelia. En Estación Central. En Estación Central, detrás del terminal de buses sur. Correcto. En donde siempre están ocurriendo algunas cosas, algunos hechos. Ocurren muchas cosas. Sí, muchas cosas. Claro, yo conté algunos ya a nuestros auditores. Y quiero relatarles que la semana que recién pasó, fui víctima de algunas bromas, entre comillas. Ya, un espíritu juguetones. Claro, lo que pasa es que yo me fui a acostar, me fui a dormir ya, y yo prendo la luz de la habitación por fuera. Hay un interruptor adentro y afuera. Correcto. Yo entonces abrí la puerta con llave, prendo la luz
Me siento en la cama para desvestirme ya y me apagan la luz. Me apagaron la luz, ya bueno. Lo normal, puede ser normal. Claro. Yo Un defecto del interruptor. yo intenté prenderla nuevamente desde dentro, el interruptor que está dentro de la habitación, pero no prendía. Ya. Después, bueno, me voy hacia afuera y se levantó nuevamente. Me levanté nuevamente y prendí la luz, me entré nuevamente, me siento y me la vuelven a apagar, pues. Hasta que llega un momento en que ya la chacota termina. Hasta y sonaba el ruido del interruptor. Se escuchaba el momento el clic del interruptor, justamente. Sucedía eso. Ya. Hasta que llega un momento que ya no me siguen gastando la broma. Pero ¿cuántas veces apagaron la luz? 3 veces, yo creo. Ya. Perfectamente. Que ya me cansé de estarme parando y apagando. Entonces, ya, hasta que llega un momento en que yo, cuando sucede eso, Marco, yo tiendo a orar. A orar, a tranquilizarme. Y ya el cansancio me vence y me duermo. Correcto. Pero es un hecho que a lo mejor no tiene tanta espectacularidad como tal vez nuestros auditores lo quisieran, pero es una cuestión bastante cotidiana que yo creo que no solamente a mí me ha sucedido, a muchas personas le ha sucedido. De hecho, Ricardo, esto me recuerda a un caso personal. También personal, ¿ya? Mire, yo siempre he mencionado que yo no soy muy sensitivo, no tengo mucha sensibilidad para captar hechos paranormales. ¿Ya? Y debe ser la razón por la cual siempre estoy en la búsqueda de ellos, ¿ya? Pero algo muy curioso, y me recuerda esto de la luz. Estaba yo viviendo en una casa que era de mis padres acá en Santiago, ¿ya? En la comuna de Quilicura, una casa de 2 pisos, de 2 plantas. Estando una noche, ellos estaban de visita en mi casa, yo estaba con mi mujer viviendo ahí. Una noche conversábamos, vimos un poco de televisión, y nos fuimos a acostar de haber sido entre las 12 y 1 de la madrugada. Yo fui el último que abandonó la planta baja. Y me cercioré de revisar las puertas, qué sé yo, de apagar todas las luces. Y subimos. Esa noche corría mucho viento. Había una suerte de temporal, ¿ya? Nos acostamos y de pronto, no sé exactamente cuánto tiempo habríamos estado ya durmiendo, cuando me despierta el ruido de la puerta de la habitación que yo estaba durmiendo. ¿Ya? Entonces yo obviamente lo atribuí con que se generó alguna corriente de aire y estaba moviendo la puerta, ¿ya? Entonces me levanto para asegurarla y además aprovecho de mirar un poco, mirar hacia afuera, porque noto por debajo de la puerta una cierta luminosidad. Entonces abro la puerta y veo que la luz del pasillo del segundo piso está encendida. Entonces pienso que alguno de mis padres, que está durmiendo en la habitación inmediatamente al lado de la mía, antigua, pensé que se había levantado alguno de ellos, me asomo y estaban durmiendo ambos. De hecho yo los hablé y no ni siquiera despertaron, estaban profundamente dormidos. Entonces apago la luz del pasillo, pero además me doy cuenta que proviene desde el primer piso también una luz muy fuerte. Entonces me asomo al primer piso y me doy cuenta que está encendida también la luz del living, abajo. Bueno, bajo también a apagarla con la... Siempre yo estando seguro que yo había apagado todo abajo. ¿Ya? Sí. Lo impresionante de este caso es que al bajar, Ricardo, me doy cuenta que todas las luces del primer piso están prendidas, están encendidas. Yeah. Mire, le voy a comentar. Living, comedor, habían 12 terminales con ampolletas, con lámparas, más la luz del pasillo, de la parte de abajo, de la entrada. Incluso en la parte de afuera, la puerta de calle, digamos, fuera de esta, también estaba encendida. Más aún, la cocina tenía también 2 lámparas interiores. ¿Ya? Ambas encendidas. Una habitación, una logia, donde estaban la lavadora, qué sé yo, para hacer otros menesteres. También 2 terminales más de lámparas encendidas. O sea, estaban todas las luces del primer piso encendidas. Fue mucho más fuerte que lo mío, ¿eh? Mucho más porque, además, esta era una casa que tenía no más de 2 años de uso, desde que la entregaron nueva. Entonces, los interruptores, obviamente, no estaban desgastados. Porque a lo mejor uno podría haber quedado encendido, ¿cierto? O podría haber quedado uno mal apagado. Y cierto, y la noche se encendió nomás, se activó nuevamente. Claro.
Pero todos los interruptores del primer piso estaban encendidos, absolutamente todos. Pero estaban, digamos, porque sucede ¿Sí? que a veces usted encuentra las luces prendidas, pero los interruptores en forma de apagado. No, están encendidos, porque yo me fui apagando todas las luces. Ya. Obviamente revisando todas las puertas también y estaba todo cerrado por si... Ya. Porque yo siempre buscando una respuesta lógica, ¿cierto? Claro. Pensando que alguien podría haber entrado y... Bueno, si un ladrón entra tampoco va a empezar a encender luces. No. Nunca va a hacer eso. Para ser descubierto, Claro. ¿cierto? Pero me acordé de su caso por lo mismo. ¿Ya? Algo bastante curioso que... Pero yo diría ¿Qué que me su acuerdo? caso es más temible que el mío, porque se prendieron todas las luces, es decir, Todas. una casa completa. Absolutamente todas Claro. están encendidas. Claro. Y yo le repito, Marco, que este es un caso que es un poco tradicional, clásico. El hecho de, digamos, de que prendan y apaguen luces se da mucho en los fenómenos paranormales, Marco. Absolutamente, Claro. Ricardo. Ya. Bueno, recordamos que estamos en el 92.9 FM de Nuevo Mundo, en la frecuencia modulada, por supuesto, a través de todo el litoral central, y aprovechamos después de estar contando todo este tipo de relatos paranormales y de los cuales hemos sido testigos nosotros mismos, Sí. invitar a los auditores para que nos envíen alguna colaboración, Experiencia, sí, justamente, y podríamos llegar a recrearla. Claro que se puede. Sería muy interesante, y tal vez si este auditor se apersonara en la radio, podríamos llegar a entrevistarle para tener, digamos, de primera fuente alguna información de lo que le sucedió de verdad. Sí, correcto. Podríamos tener entonces la información en la entrevista del testigo más el radioteatro. Mucho más interesante, por supuesto. Correctísimo. Esta Algo cortina más musical temprano. nos indica que ya terminamos nuestra sección Otra sección de hechos. Las aventuras de Ricardo Cerda. Y ahora también las suyas. ¿Ah? Sí, también Gracias por tuve su alguna colaboración. experiencia que pude aportar, una pequeña Claro. experiencia. Por lo tanto, ya estamos dando término a esta sección y también al programa número 16 de LBS. Muy bien, por Ricardo. Entonces nos encontraremos El próximo sábado, si Dios así quiere, es. en este mismo horario, de 9 a 21 horas, en Radio Nuevo Mundo, 92.9, frecuencia modulada San Antonio. Esto fue LBS. LBS. Ujú. Muy buenas noches. Que descansen ustedes en paz. Radio Nuevo Mundo presentó La Voz de las Sombras. Investigación de lo inexplicable con Marco Alvial y Ricardo Cerda. Nos encontramos el próximo sábado. No lo olviden.